Bien, buenas noches. Ahora toca el segundo tema del día 2 de capacitación, que es sobre la prevención y control o manejo de las infecciones respiratorias agudas en tiempos de pandemia. Se van a dar cuenta que desde ahora el manejo de cada una de las patologías, de cada una de las estrategias, todo es en tiempos de pandemia, en tiempos de pandemia. De hecho, en la tercera capacitación que vamos a tener, yo creo que para el mes de, yo creo que para el siguiente mes, vamos a tocar las estrategias, los más importantes en tiempos de pandemia. Es importante conocer qué cambios ha habido al respecto. Y uno de los cambios más importantes en tiempos de pandemia, pues, ha sido el mayor uso de telesalud, ¿no? Que es otro tema muy amplio también, que bueno, les daré otra capacitación extra al respecto porque es necesario que sepan sobre ello. Quizás en la zona rural no hagamos uso mucho de ello, pero cuando terminen ustedes el serum va a ser lo que más van a usar. Es mucho trabajo, no solamente es saber sobre telesalud, sino cómo hacer uso de todo este sistema, porque ya todo el tratamiento va a ser digital, las órdenes, las consultas. Ese es el gran cambio que se viene a futuro. Bien, para no irme más del tema, vamos a ver entonces sobre IRAS en esta etapa, el grupo etario de riesgo, que son niños menores de 5 años. Voy a hablar del tema, la verdad, hablar de IRAS específicamente, ampliar el dato. Eso creo que sería más para el caso de mis colegas como médicos, que tendríamos que ampliar más el tema y que lo hemos hecho en la universidad, en todas nuestras capacitaciones. Pero como esta capacitación es general para conocimiento para todos, cómo reaccionar o accionar frente a un caso como este, entonces hay que saber lo básico. Entonces, la explicación va a ser muy general, muy básica, resumida y también muy importante. Entonces veamos, las enfermedades respiratorias más frecuentes son las que se mencionan en este gráfico. Por ejemplo, el resfriado común, la faringitis o amigdalitis, está la otitis media, la sinusitis, ¿no? El resfriado común nasal, la faringitis amigdalitis en la zona de la faringe, y aquí están las amígdalas, las otitis que están a nivel del oído medio, conectados también con las fosas nasales, ¿no? En la parte posterior, hay que conocer ello. La sinusitis son unas pequeñas cámaras que se encuentran, cámaras resonadoras que se encuentran en la parte frontal, en la parte nasal, paranasal, ¿ya? Y a veces cuando la infección por resfrío, qué sé yo, suele acumularse tanto las bacterias, los virus, como también la mucosidad, lo que ocasiona la sinusitis, ¿no? Esas son iras altas. Las iras bajas, como acá a través de esta línea imaginaria, es la laringotraqueitis. Hay una inflamación de esta zona. Por eso que van a ver muchas mamás que dicen, le silba el pecho o me duele el pecho cuando toso. Entonces probablemente hay una inflamación a nivel de la tráquea, incluso la zona alta de la tráquea. Y en el caso de la laringe, sí o sí hay un cambio en la voz, las disfonías, por ejemplo. Luego más abajo están los bronquitis, bronquiolos. Las bronquitis justamente son en las ramas de los bronquios, pues, ¿no? De la tráquea siguen los bronquios, por eso se llama bronquitis. Mucho más abajo todavía de los bronquios están los bronquiolos, que son más delgaditos todavía. Estas ya no tienen capa muscular, es pura mucosidad. Entonces, el manejo, por eso que es distinto de hablar un manejo en asma, en bronquitis y en bronquiolitis, ¿no? Eso ya yo sé que mis colegas lo entienden muy bien al respecto. El asma está asociado también a los bronquios. Entonces, cuando hay asma te puede dar bronquitis y o te puede dar asma, porque afecta también a todo el árbol bronquial. La diferencia pues la vamos a saber más adelante, ¿no? La diferencia más que todo es la causa
y la forma como se manifiesta, ¿no? Porque en ambos quizás puede incluso escucharse hasta sibilantes, pero las crisis por asma y para diagnosticar un asma es no solamente le escuché el sibilante y es asma. O sea, hay muchos otros factores en tiempo, inclusive los exámenes de esfuerzo respiratorio, de expiratorio, mejor dicho, es donde el neumólogo recién te diagnostica asma. En cambio, los episodios de sibilantes, con mucosidad, tos, qué sé yo, que presente un paciente, se le considera una bronquitis porque está teniendo un cuadro bronquial infeccioso e inflamatorio ahora. Por eso es bronquitis. En cambio, asma es un tema mucho más amplio, mucho más complejo. Neumonía, bueno, ya neumonía creo que ya somos casi expertos por este tema de la pandemia en auscultar, en detectar los crépitos, los subcrépitos también, cómo diferenciarlos. Hay también neumonías atípicas donde no vas a escuchar crépitos, a veces no escuchas nada, y por eso es que cuando el paciente llega a complicada hospitalización, no se escucha nada, los pulmones bien, pero ya está un medio pulmón ya dañado. Entonces, lamentablemente son formas atípicas de afección de un virus, ¿no? Que lo que puede hacer una bacteria común, como el Streptococcus. ¿De acuerdo? Bien. Ahora dice acá una pregunta muy importante. ¿El aparato respiratorio del niño es igual al del adulto? Pues no es igual. Comenzando desde la parte nasal, de la parte de los oídos, en los niños es mucho más recto. Por eso es que cuando los niños tienen un resfrío fácilmente puede irse hacia la zona del oído y ocasionarle una otitis. Por eso los bebés sufren bastante de dolor de oído y a veces lloran más por eso que por la gripe. En cambio los adultos casi no sufren mucho de la otitis porque el conducto auditivo externo es mucho más elevado. Hay un ángulo, ese ángulo hace que ya no fácilmente pasen las bacterias de las fosas nasales hacia el oído, de la parte posterior, ¿no? Hace que no pase. En cambio, el niño, como es recto, fácilmente se desliza. Después de una infección por un resfrío, puede ocasionar esta mucosidad, puede avanzar hacia la zona del oído, medio inclusive. Bien, acá dice un conjunto de enfermedades del aparato respiratorio causada por microorganismos virales. Es cierto, la primera causa de una infección respiratoria aguda no es una bacteria, es un virus. Y sí, si vienen mamás que dicen yo le doy amoxicilina, se ha recuperado, doctora no le va a dar más, solamente le va a dar paracetamol, ¿por qué no me lo da amoxicilina? Muchas veces me llegan esos casos, entonces hay que explicarles. Pero también hay que considerar otros factores, ¿no? Porque sí también es cierto que pueden ser la causa de una infección viral al principio, pero por otros ciertos factores externos que la inmunidad de este niño no lo defiende muy bien y hace que se baje su inmunidad por esta infección viral y se aproveche una bacteria, las bacterias que están localizadas en nuestras fosas nasales o orofaringeas, pueden aprovecharse del estado de vulnerabilidad de la criatura e infectar más y ocasionar pues las neumonías o las mismas faringitis o iras altas, pero por bacteria. Es por eso que en algún momento a veces los niños no mejoran y recién se le agregan los antibióticos, ¿no? Pero como estamos en una zona rural, porque es bien fácil que en la zona urbana nos digan, pero dale solo su paracetamol, tanta. Lamentablemente nosotros como zona rural hay gente que vive lejos, ¿no? En horas, termina en caminar. Entonces, esa lejanía es un factor que va en contra tanto nuestra como la del paciente. Es por eso que a veces ya les damos antibiótico, porque sabemos que si se complica el agua o algo pasa, va a demorar en traer mamá al establecimiento y el bebé se complica y es por eso que a veces les damos antibiótico. Pero si es de la zona, por ejemplo, del mismo Candelaria, no le voy a dar pues este antibiótico, ¿no? Lo posible, aplicar lo que dice las guías de práctica clínica y lo que nos explica todo eso, ¿no? Esa infección viral, pues no le des nada más que sintomáticos como paracetamol y para su gripecita solo, ¿no? Porque incluso en los menores de 2 años no se hace uso de clorfenamina, loratadina, ¿no? A no ser, como les digo, si es realmente que afecta, que no les deja ni comer, a veces como son los respiradores nasales, a veces los bebés, entonces se puede todavía uno arriesgar a darle, pero bueno, las consideraciones generales son estas.
¿no? Solamente darle su paracetamol y ya está. Entonces, usualmente con un periodo de duración inferior a 15 días te dura. Bien, seguimos, no nos vamos a atrasar. Las fases de la enfermedad en las enfermedades transmisibles. Bueno, al principio es una infección inaparente, no se nota, luego puede evolucionar a una enfermedad leve, recuperarse, o evolucionar a una enfermedad grave, recuperarse, o hacia la muerte, ¿no? Entonces al principio puede no haber síntomas, signos ni nada, y durante la enfermedad sí hay la clínica presente, ¿no? Eso ocurre en todas las iras. Sí, en algunas en distinta pues evolución y distinta también intensidad. Pueden ser leves, pueden ser moderados o muy graves. Aspectos a tener en cuenta en general. Las infecciones de las vías respiratorias superiores son el grupo de enfermedades más frecuentes. O sea, sus niños siempre van a venir por gripe, por tos. Entonces, por lo general son de etiología viral, por lo que no requieren antibióticos. Usualmente solo requieren tratamiento de soporte, que es paracetamol y o algún antihistamínico. Con mucho cuidado el uso de esos, chicos. Ahora, enfermedades de las vías respiratorias inferiores, esas son menos frecuentes, les van a llegar. Pero son los que se complican más. Ojo ahí. Algunas veces, según el estado de su estado de gravedad, requieren hospitalización o referencia oportuna. Esa, subraya ahí, referencia oportuna. Ese debe ser nuestro buen ojo clínico, nuestra intuición, para poder saber cómo y cuándo hacerlo. Aunque el mayor porcentaje de incluso de estas infecciones respiratorias bajas, que han visto ahí en el grafiquito cuáles eran las infecciones respiratorias bajas, ya. Todas esas igual son de causa viral, pero otras pueden requerir uso también de antibiótico, ¿no? Los que deberían darse apropiadamente. Son los que causan mayor mortalidad. Sigamos. Ahora, ¿cuáles son esos signos y síntomas generales de estas infecciones respiratorias agudas? Ya las conocemos. Secreción nasal, tos, tupidez nasal, dolor de garganta, dolor de oído, disfonía, tirajes, estridor, taquipnea, sibilantes. ¿Qué es todo esto? Bueno, yo creo que secreción nasal es obvio, no saben. Tos también. Tupidez nasal también es obvio, que está tapada la nariz. Dolor de garganta es lo que, bueno, a veces el bebé no te dice. Simplemente cuando la mamá dice, no, cada vez que come o lacta, llora o no quiere comer. Entonces asumes que es dolor de garganta. Dolor de oído es porque el bebé o el niño se empieza a tocar en la orejita y cada vez que llora se toca la orejita y justamente es una señal de que le está doliendo porque ellos a veces no hablan. Pero cuando ya están 4 años ya quizá te pueden decir, ¿qué es disfonía? Pues la voz, ¿no? Está ronquito, dicen. ¿Qué son tirajes? Los tirajes son en las costillitas. Las costillitas cada vez que nosotros respiramos se mueven, ¿no? Bueno, en los que son gorditos no se va a notar mucho, pero en los bebés casi no tienen mucho tejido adiposo en esa zona torácica. Entonces van a ver que entre costilla y costilla cada vez que respiran se hunde. Eso es tiraje, cuando se hunde, cada vez que respira. Entonces se va hundiendo, eso te indica que está haciendo un esfuerzo mayor para respirar. Eso es tiraje. Estridor, pues es el sonido típico, ¿no? Cuando no puede respirar, eso es constante, ¿ya? Y los niños tienden a estar pues como que sentados y apoyados como hacia adelante para poder respirar, si no, no pueden. Luego la taquipnea es pues las respiraciones o frecuencia respiratoria más rápida, ¿no? Y esto es por grupo etario. Yo les aconsejo a todos los puestos, descárguense a internet cuánto es una frecuencia respiratoria normal en un niño menor de 2 años, en un niño de 2 a 5 años, en un niño más de 5 años. Búsquense porque es importante saber. Yo veo, y les voy a ser sincero, y esto pasa en Candarave, pasa en todos los puestos de salud, inclusive en Tacna, cuando he trabajado en zona urbana, a veces la frecuencia respiratoria en los niños me ponen 20, ¿yo qué? 20, entonces yo creo que como los técnicos a veces en el triaje ya se mecanizan, ¿no? Bueno, 20, 20, 20, a todos les ponen 20, y no es así. Entonces, como estamos en una zona rural, yo creo que hay tiempo, ¿no? De que puedan calcular la frecuencia respiratoria en los niños. Entonces, obviamente la frecuencia respiratoria no le vas a decir, señora, le voy a tomar la respiración. No, pues no, tú le dices, a ver, voy a escuchar su corazoncito,
Entonces a veces las guaguas son inquietas, entonces a veces están con su mamá, entonces déjenlos, miren, obsérvenlos. Están así apoyados donde su mamá y ahí te puedes dar cuenta cómo se va moviendo su tórax. Y tú vas con tu cronómetro contando, ¿no? 1, 2, 3, 4, no importa hasta 15 segundos, porque el niño a veces se mueve y te malogró el conteo. Entonces cuenta 15 segundos, cuánto es, ya lo multiplicas por 4 para saber que por minuto cuánto es. Y te vas a dar cuenta que un niño, incluso a menores de 2 años, tienen hasta 28 a 30 latidos. Latidos, digo, frecuencias respiratorias. Entonces, no es 20, pues, no es 20. Ahora, en los adultos sí, pues se puede considerar menos de 20, que son 18, 17, hasta 16, en los adultos mayores inclusive, ¿no? Entonces eso hay que tener conocimiento, si no, no vamos a poder saber. A veces yo les digo, cuando me llaman, me dicen, doctora, vino un niño así, vino un viejito de tantos años con estos síntomas. Yo le digo, solo quiero saber frecuencia respiratoria y saturación. Y me dicen, frecuencia respiratoria tiene 20, saturación tiene 70. Le digo, no es compatible. O sea, jamás con esa saturación va a tener una frecuencia respiratoria de 20, ¿no? Jamás. Entonces tendría que estar mucho más elevado, quizás. Hasta 30 quizás con esa saturación. Entonces, por favor, seamos honestos a la hora de examinar la frecuencia respiratoria, porque aunque no crean, estos puntos son muy importantes en la detección de un niño que tenga neumonía o no lo tenga. Es la frecuencia respiratoria. Ese es el examen básico. Ahora, las sibilancias, bueno, las sibilancias ya lo conocen, ¿no? Y si no lo conocen, pues ¿cómo les hago ahora el sonido? Bueno, parecido al estridor, ¿no? Pero internamente, eso se escucha ya a nivel de los pulmones. Cuando tú pones el estetoscopio, nítido, tú escuchas. Entonces, y cuando lo escuchas lo ideal es escucharlo en cada expiración, no inspiración. En cambio, el estridor lo escuchas en la inspiración, cuando toma aire. En cambio, las sibilancias, tú lo escuchas en la expiración, cuando bota el aire, o sea, respira así. ¿Me entienden? Entonces, es cuando uno expira. Entonces, ahí quiere decir que quiere salir el aire, pero no lo deja porque está casi cerrado el bronquio. ¿Ves? Y la fiebre, bueno, ya saben cuál es la temperatura cuando es febrícula, cuando es fiebre, más de 38 grados centígrados. Ya está. Ahora, siguiente. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Pues bajo peso al nacer. Estos factores de riesgo, por favor, enfermería, obstetricia, los técnicos, por favor, de los puestos de salud, tienen que tenerlo así a memoria. Es importante, porque si ustedes no trabajan en estos factores de riesgo, pues estamos ya perdidos. No, practiquen esto, ¿no? Si es un niño con bajo peso al nacer, ya es un factor de riesgo, pues entonces ustedes ya tienen que tener sospechas porque este niño se enferma mucho. ¿Qué antecedente tuvo? Tiene desnutrición, un niño no vacunado, un niño que no recibió una lactancia materna, o vive en un hogar pues con hacinamiento, hay exposición a aire doméstico contaminado, o uso indiscriminado de antibiótico. La mamá me dice, no, yo todo el tiempo le compro su amoxicilina, te trae una bolsa así, le he dado su amoxi, le he dado su sulfato, me han dado este jarabe de acitromicina, te dicen, ¿no? Entonces si es un niño constantemente la mamá le da antibióticos, pues se va a enfermar, su flora bacteriana, tanto de la parte respiratoria, más que todo digestiva, se arruina. Y es un niño que constantemente sufre incluso de diarreas. Y otros factores, los ambientales, los individuales, porque quizás genéticamente nació así, hay una baja inmunidad, hay otros factores ahí sociales también, un niño expuesto al maltrato, hay depresión, todo eso implica a que un niño se enferme más, ¿no? A veces dicen, siempre hay una mamá, tú ves la historia clínica, tiene atenciones cada mes se enferma. Entonces ahí hay que trabajar. Casi el médico no puede hacer mucho, ¿no? Entonces enfermería debe ver porque ve tanto el crecimiento, nutricionista también, la consejería nutricional, qué es lo debe comer o no. Entonces psicología también, los tamizajes de violencia, hablar con la mamá, porque mamá quizás o papá tengan descuidado al niño. Entonces ¿ves? Es que el trabajo es bastante. Ay, no sé qué he hecho. A ver. Listo.
Vamos entonces, asociados al medio ambiente, pues la contaminación por humo, combustión, exposición al humo, tabaco, hacinamiento, higiene, ausencia de lactancia materna, vacunación incompleta, práctica de lavado de manos ausente, asistencia a guarderías. Las guarderías son el principal foco de inicio de estas infecciones, de transmisión de estas infecciones respiratorias agudas. Por eso es que durante la pandemia en 2020 bajó totalmente estadísticamente la incidencia de IRAS en niños, justamente porque ya no un niño iba a la guardería. Entonces los niños no se enfermaron. Todo ese año fue un 2020 impecable sin niños. Y o contacto con una persona enferma, ¿no? Que justamente se dan estos hacinamientos también, mejor dicho, en estas guarderías. Cuna más. Factores de riesgo. Factores hereditarios y genéticos. ¿No? Hay enfermedades genéticas que predisponen a neumonía, como les decía, ¿no? La inmunidad baja, hay inmunodeficiencias, la fibrosis quística también, discinesia ciliar primaria. Entonces, mira, la fibrosis quística en silencio está aumentando porque también se les diagnostica a veces muy tarde, porque generalmente son niños que constantemente tienen iras, o EDAs, diarreas también. Entonces, eso es la fibrosis quística. Entonces, cuando constantemente algo está pasando aquí. Entonces, por eso que ahí es donde uno opta a hacer su referencia a un especialista, ¿no? En este caso, optas primero por el general, que es el pediatría, para el pediatra, ¿no? Ahora, los factores de riesgo para neumonía grave, sí, en edad de menores de 6 años, ahí. Si es un niño menor de 6 años, es un principal factor para una neumonía grave, que te puede desarrollar neumonía. Por eso los niños tienen que estar vigilados, controlados, aconsejados a la mamá. Mientras la mamá detecte rápido y te lo traiga, todo podemos hacer. Pero si la mamá se espera, no lo trae a tiempo, ahí estamos mal, porque hay que educar a la mamá. Si este niño nació prematuro, también es otro factor. Entonces, cuando nos nazcan nuestros bebés acá en Candrave, o bueno, en la microred, sean prematuritos, digan, este bebé es prematuro, ya, con ese bebé ya hay que estar alertas, todo el tiempo controlándolos, aconsejando a la mamá, viendo su peso, su talla, y si no subió, al toque hay que estar viendo quizás la parte tanto de nutricionista. Es importante la labor del nutricionista, de verdad. Tiene bastante chamba que hacer. Ahora, infección por VIH también, ¿no? Hay niños que nacieron de mamá con infección por VIH y a veces algunos ya tienen infección VIH en las guaguas. Ya esto hace que baje su inmunidad y obviamente hay la tendencia a estas iras presentes, ¿no? O enfermedades cardíacas congénitas. Y las enfermedades cardíacas, aunque no lo parezca, más que todo las valvulopatías, hace que un niño sea más vulnerable a las iras. ¿Por qué? Pues va a ser muy grande explicarles todo eso, ¿no? Lo importante es que sepan que cualquier factor, patología que tenga un bebé o con un riesgo que haya nacido, ya es suficiente, es un riesgo para un IRA, y donde ustedes tienen que estar enfocados en hacer de todo para prevenir que presente en una IRA, ¿no? Se debe tener en cuenta el bajo nivel socioeconómico, el bajo nivel educativo de la madre, el cuidador como factor para la mortalidad por neumonía, ¿ya ves? Signos y síntomas de alarma de un niño con IRA. Y cuando nosotros damos de tratamiento siempre le decimos a la mamá, retorne si hay algún síntoma de alarma. ¿Ustedes qué síntomas de alarma le dicen? Aquí están, ¿no? Si tu niño tiene dificultad para respirar, respira rápido, con ruido, o ves acá, más que todo respira rápido, con esfuerzo, que se ahoga, tráelo. Si un niño que tiene fiebre, persistencia de fiebre a pesar de las 48 horas de tratamiento. O sea, es normal, por si lo digo a la mamá. Si hoy día tu niño presentó 4 episodios de fiebre, mañana tienen que ser 3. Pasado mañana tienen que ser 2. Para tú decir mejoría. Pero en la vida te voy a decir que hoy día tuvo 4 picos febriles y mañana ya no va a tener. Puede suceder, pero no siempre sucede. Y eso está bien, es normal. Por eso la evolución de la mejoría es así. Pero si tu niño tuvo 4 episodios de fiebre hoy día, mañana tiene 5. Pasado mañana sigue teniendo 5, luego 6, está peor. Lógico, lo tienes que traer. Entonces, se les tiene que enseñar así también. Ahora, dificultad para beber, lactar, persistencia de vómitos, es obvio. Si un bebé no te tolera vía oral, entonces no se está tratando, entonces no va a mejorar por lógica. Entonces por eso a la mamá lo importante es decir, ¿vomita o no vomita? No vomita, ya, suficiente. Con eso tú ya sabes que lo vas a tratar con todos los jarabitos que tiene. Pero si te vomita, ahí sí, tienes que trabajar primero en el vómito. Cómo inhibir, cuál es la causa del vómito. A veces la causa generalmente de vómito en los niños cuando viene es la fiebre. Tú le bajas la fiebre y el niño dejó de vomitar y ya te tolera todo. Entonces, pero si el niño no tiene fiebre, pero sigue teniendo vómitos, ahí hay que ver la parte digestiva.
¿no? Entonces ahí ya compete sus interconsultas o por teléfono hacia el médico que esté más cerca, ¿no? Para poder apoyar qué medicamento dar, si vamos a iniciar también tratamiento endovenoso en los niños o intramuscular. El compromiso del sensorio. ¿Sí? ¿Cómo tú sabes que un niño está comprometido? A nivel sensorial, porque está irritativo, está que llora, no tolera nada. O un niño que no reacciona, así como un zombie, ¿no? Como que alguien no hubiera dormido días, el niño se duerme, tú le dices, hola, 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 le mueves la manito, algo como que intenta despertar, pero vuelve a dormirse, eso es somnolencia. Ausencia de la sonrisa social, no te sonríen. Y a veces la mamá dice, ha convulsionado, se ha movido así, o en tus propios narices está convulsionando la guagua. Entonces tú tienes que explicarle eso a la mamá. Tiene dificultad para respiración, agitación, su fiebre no ha bajado, sigue igual o más durante ayer y hoy, y hay dificultad para beber, lactar, hay vómitos, mejor dicho, llora mucho o ha convulsionado. Entonces todos esos son síntomas de alarma que si es posible tenlo escrito en una hojita y dáselos esas hojitas y escritas a todas las mamás para que lo lean, para que sepan. Entonces si el niño no mejora o empeora a pesar del tratamiento recibido, acudir de inmediato al establecimiento. Esta es la orden que siempre, no solamente damos a los niños, damos para incluso nuestros casos COVID ahora. Ay, no sé por qué me pasa esto. A ver. Ya. El manejo integral. ¿Cuál es el manejo integral? Tenemos que proteger, prevenir y manejar. Proteger, pues a través de la lactancia materna exclusiva, alimentación complementaria adecuada según lo que necesite a partir de los 6 meses. Prevenir, higiene de manos, agua segura, saneamiento, sus vacunas, reducción de la contaminación del aire. Y hay que manejar, hay que dar tratamiento. El manejo ambulatorio en el establecimiento de salud adecuado. Hay que hacer un tratamiento de soporte. Ahorita vamos a ver lo que faltan. Y antibióticos cuando esté indicado. Garantizar la adherencia, referencia oportuna y segura, control y seguimiento. ¿Ya? Aquí todo esto va a ser para la reducción de complicaciones de heridas y el uso racional de antibióticos. Por eso es importante educar. ¿Qué es el faltan? Faltan es esto. A ver, vamos a retornar. Acá que nos dice tratamiento soporte para el faltan. ¿Qué es? Entonces tenemos que dar tratamiento soporte para F, la fiebre, A, la alimentación, L, líquidos, T para la tos, A, signos de alarma y N, la nariz, ¿no? Entonces cuando es F, fiebre, tenemos que dar un paracetamol condicional a una temperatura mayor de 38 grados axilar según el grupo etario. Si la temperatura es menor de 38 y genera disconfort, o si estuviera con antecedentes de convulsión asociada, fiebre, administra paracetamol, medios físicos, aligerar coberturas, baños de botella, compresas húmedas en la frente, abdomen, piernas. Recordar que es importante la individualización de cada paciente y su entorno. No es necesario el uso de otras soluciones, ¿de acuerdo? A alimentación. Si la niña, niños menores de 6 meses o aún no ha iniciado su alimentación complementaria, alentar a la madre o amamantando con frecuencia. Si ya inició alimentación complementaria, entonces se debe continuar dándole sus alimentos habituales. L de líquidos, incrementa el aporte de mantener una adecuada hidratación si consideramos las pérdidas a través de secreciones, pérdidas insensibles, especialmente si tiene fiebre. Cuando el niño constantemente tiene fiebre, tiene que tomar líquido. Eso tienes que decir a mamá. Si hay tos, evitar el uso de antitusígenos, expectorantes, antihistamínicos, descongestionantes. ¿Por qué? Porque estos antihistamínicos, por eso les digo el uso de los antihistamínicos, hay que saber cuándo darlos. Lamentablemente estamos aquí en contra pues de una sociedad que no te va a creer lo que vas a decir. Es más, después de que vienen contigo, les dice el tratamiento, se van a la farmacia y se compran otros medicamentos. Es así porque no se sienten conformes. Pero está escrito aquí en nuestras guías, nuestras normas. Y ya está esto comprobado científicamente en todos los estudios que se hacen sobre el manejo de estas iras. Entonces, ¿por qué en la tos debemos evitar todo esto? El uso de antitusígenos, para empezar, la tos no es mala. La tos es una escobita, es un medio de limpiar las vías respiratorias. Entonces, si tú le cortas la tos, no vas a dejar que ese moco interno que está en las vías aéreas, tanto más que todo las de media inferiores hacia abajo, salgan. Y eso le va a crear una tos crónica inclusive y otras complicaciones.
Ahora, expectorantes vas a obligarle a toser. Cuando el organismo tiene la capacidad de poder hacerlo, ¿para qué darle expectorante? A menos que, pues bueno, esté ya mucho tiempo, esto esté dificultando su respiración, puedes ayudar. Antihistamínicos, los antihistamínicos sirven mucho para secar el moquito de la nariz, pero a veces al secarte el moquito de la nariz también te seca el moco de la vía respiratoria baja. Me refiero a la tráquea, me refiero a los bronquios, y a veces esto hace que dificulte la tos y el paciente empieza a tener toses secas y muy molestas. Entonces, por eso hay que saber dar cuánto tiempo dar. Los descongestionantes, bueno, es lo mismo, ¿no? En los antihistamínicos, pero sino que estos son usados como la adrenalina, por ejemplo, ¿no? Hay toques también. Por eso se les da a veces toques, porque son sueritos nada más, ¿no? Que ayudan a diluir el moquito en el caso de una congestión nasal. En caso de la tos, hay que dejarlo así. Hay que explicarle a la mamá que es parte de. La tos no es algo malo. La tos es como les digo, es nuestra escobita, es el que ayuda a limpiar la vía respiratoria. Hay que dejarle que haga su trabajo, a menos que las toses provoquen vómitos, a menos que el paciente esté operado y al toser ocasione un esfuerzo físico tremendo que ocasione una lesión en la herida operatoria. Ahí es donde se podría dar antitusigeno, y esto todavía en los adultos, no en los niños, y menos en los menores de 6 meses y o menores de 2 años. Bien, A de alarma, hay que aconsejar a la mamá que deben acudir inmediato si encuentran todos los signos de alarma que ya hemos descrito. Nariz, limpieza de fosas nasales. Si la presencia de secreciones interfiere con la alimentación, el sueño, proceda con la limpieza de las fosas nasales con un suero casero de agua con sal, media cucharadita en sal, media taza de agua, o suero fisiológico, ¿no? Aplicando 5 a 10 gotas en cada fosa nasal con frecuencia necesaria para mantener así libre de obstrucción. Bueno, vamos a avanzar. No sé cuánto nos queda. Listo, adecuada práctica de higiene de manos, la cual se debe realizar antes de dar el lactar y antes de preparaciones de alimentos, después de ir al baño, la lactancia materna exclusiva, alimentación balanceada nutritiva y la vacunación, como les decía, ¿no? Hay que tener, por ejemplo, el neumococo son 3 dosis en niños menores de 5 años, a los 2, 4 y 12 meses. La vacunación de una dosis de vacuna contra el neumococo en niños y niñas que no fueron inmunizados con factores de riesgo de inmunosupresión, enfermedades crónicas también puede ser un factor de riesgo. Por eso hay que vacunar, y más si tienen patologías de inmunosupresión o inmunodepresión. La vacunación, aquí nos habla específicamente de la vacuna contra el neumococo, Haemophilus, la influenza, por eso dicen, ¿no? Contra la influenza, contra el neumococo. También de acuerdo a la edad, según el esquema nacional de vacuna, que ya eso lo sabe la parte de enfermería. Entonces, conclusión, medidas preventivas, vacunación. Otro, evitar la anemia, ¿no? Con los alimentos ricos en hierro, cumplir con los alimentos ricos en zinc, ya que el zinc reduce la prevalencia incluso en neumonía. Ojo, el zinc aumenta bastante la inmunidad. Evitar la exposición a los contaminantes de aire, como el humo, la gasolina, etc. Evitar el contacto con personas enfermas o en recuperación. Eso es todo. ¿Se dan cuenta? Esto gracias al doctor Jorge Medrano Galop en Lima. Esto lo expusieron en el mes de... Esto fue una capacitación dada inclusive en el SAP en el mes de... Creo que fue en el mes de marzo, abril. Porque se estaba preparado... o en mayo creo que fue, claro, en mayo. Porque ya se iba a entrar justamente a esta época de heladas y friaje. Por eso la anterior exposición también mencioné el nombre del licenciado. Iba a ser mis propias exposiciones, pero son por patología y yo dije necesito algo concreto. Entonces encontré esto que me pareció magnífico con el doctor que había organizado con los temas actuales en tiempos de pandemia. Ahora en las próximas clases sí les voy a explicar por tema, ¿no? De rinitis, para que ustedes se den cuenta de que lo que está aquí es un resumen de todo y es lo que deben de aplicar. Entonces en el otro les voy a dar a conocer según las guías, que son antiguas, incluso son guías de práctica clínica del año 2014, creo, 2015. Entonces no ha cambiado en nada el manejo de las iras. Más que todo en tiempos de pandemia es lo mismo, lo único que sí hay que tener en cuenta es el seguimiento, ¿no? Y la atención oportuna, o que se apersonen oportunamente en caso de complicaciones. Pero
No hay más. Esto sería todo en cuanto al tema 2 de esta capacitación.